Continuamos con esta entrevista con el ministro de Industria y Comercio, el licenciado José del Castillo Sabiñón. Un tema que preocupa a los dominicanos es, bueno, pues, y vamos a verlo dentro de dos perspectivas. El conflicto que se ha generado con Haití a raíz de, bueno, previo a la sentencia se habían producido algunas cosas ya un poco superadas, pero bueno, la sentencia un poco ha agregado ya todas estas críticas a nivel internacional que se ha producido contra el país, y entonces el asunto es que ha entrado Venezuela y con unas declaraciones muy fuertes del presidente Maduro en torno a este conflicto. Que se inicia un proceso de diálogo el 7 de este mes, y lo que mucha gente está diciendo ya, si no son una especie como de pellizquitos para, algunos pellizcos para qué sé yo, ver que yo tengo Petrocaribe, si tú tienes que hacer lo que yo haga, y si si ese acuerdo está sujeto a vaivenes o asuntos emocionales del mandatario. Mira, el rol que ha jugado Venezuela en este tema, donde, como tú planteas, ha habido un proceso de debilitamiento de la relación entre Haití y la República Dominicana, fruto de la sentencia y de la obligatoriedad por parte del Poder Ejecutivo de cumplirla, porque forma parte de esta sentencia del bloque constitucional, establece la Constitución de la República y obliga a todos los poderes del Estado, y que lo ha cumplido básicamente aplicando lo que dice la Ley General de Migración, que es el establecimiento de un plan de regularización de los extranjeros. El rol que ha jugado Venezuela ha sido de mediador, y nosotros realmente saludamos esta iniciativa. A veces, para que dos se pongan de acuerdo, tiene que venir un tercero que un poco sirva de crear los puentes y los canales y las condiciones para que se produzca el diálogo, y estamos en el proceso de esto. Ya el presidente hoy en día, en el día jueves, ha designado una comisión de la cual formamos parte, presidida por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y la incorporan además el canciller de la República, en este caso el canciller Trujol en funciones, quien es José Manuel Trujol, y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, más el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, don César Pina. Y estaremos el 7 de enero próximo, como tú mencionas. Una comisión, hay prudencia, hay conocimiento, está la parte económica, sí, hay garras políticas dentro de algunos, que también eso hace falta. Sí. Y gente, sí, de toda, lo importante... hay lobos y hay ovejas, hay gente que van a mostrar los colmillos en esa reunión. No, pero más bien yo pienso que en el momento que estamos en el entendimiento y diálogo, hay una voluntad manifiesta de parte del gobierno de Haití, ha habido una mediación de Venezuela y hay una voluntad de parte del gobierno dominicano de sentarnos en la mesa con nuestro hermano siamés, porque Haití es nuestro hermano siamés. No hay manera. Estará ahí para siempre, y tenemos una relación histórica que en gran medida sirve como trasfondo para a veces alimentar algún tipo de diferencias, sí, claro. Pero vamos con la voluntad de dialogar y llegar a entendimientos, sobre todo mantener un canal de comunicación abierta, que en muchas ocasiones es lo que ha faltado entre Haití y la República Dominicana, un canal fluido donde se puedan plantear los elementos, los intereses, las posiciones, y discutirla como dos países que compartimos una misma isla. Obviamente los dos puntos más importantes del diálogo entre Haití y la República Dominicana lo serán siempre el elemento migratorio y el elemento comercial. Y estaremos ahí en ese proceso de diálogo que de seguro va a rendir, y tenemos muchas esperanzas de que rinda buenos frutos tanto para la República Dominicana como para Haití. ¿Ustedes no piensan
como inclusive pensamos algunos de que un poco se va a un terreno donde se tiene hasta el ampalla en contra por el asunto de que los mediadores pudieran, qué sé yo, ya han manifestado el mismo caso. Mira, la República Dominicana es soberana. Ahora bien, hay que entender que en la vida, sobre todo en una relación entre dos países que comparten una misma isla, siempre hay que privilegiar el diálogo y el entendimiento. Esa es la mejor defensa del interés nacional. El interés de los dominicanos, así como lo han manifestado los haitianos, es que podamos llegar a puntos de entendimiento en los dos elementos que, como te decía, son los más puntuales y los que más van a ocupar la agenda de esta comisión, que es el elemento migratorio, por un lado, y el elemento comercial. Después hay otro tema de seguridad, de cooperación contra el combate al narcotráfico, o sea, el medio ambiente, que también obviamente serán tratados en el seno de esta comisión, pero siempre, vuelvo y te repito, la mejor defensa del interés nacional es privilegiar el diálogo entre Haití y la República Dominicana. Así es. Muchos entienden que el tema gordiano de este diálogo puede ser una intención de que se desconozca los términos de la sentencia y ahí un poco... No, la República Dominicana ha sido muy clara en el sentido de que debe cumplir con la sentencia. Naturalmente que podemos dialogar en torno a cómo se va a cumplir la misma. Pero, como te decía hace un rato, es una decisión del Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la Constitución de la República, obliga a todos los poderes del Estado y nosotros no podemos... Es vinculante. No podemos desconocer esa realidad. De hecho, el presidente de la República, el primer planteamiento que hizo al momento de cuestionárselo sobre el asunto, era que había que cumplir la sentencia. Y bueno, de ahí ya el Consejo Nacional de Migración ha generado varias reuniones, se dictó mediante decreto el programa de regularización de extranjeros y se está aplicando en un cronograma y obviamente podemos conversar con Haití sobre ese tema, pero siempre tomando en consideración y dejando muy claro que estamos obligados como Poder Ejecutivo a cumplir el dictamen del Tribunal Constitucional. No hay entonces ninguna, qué sé yo, aprehensión con respecto a Petrocaribe por las declaraciones que haya dado el presidente Maduro. No, Petrocaribe es un acuerdo que ha dejado, yo pienso que muchos beneficios a los países miembros de la zona de Petrocaribe. Es una muestra de la gran solidaridad de Venezuela, sobre todo del presidente Chávez, que tuvo esta iniciativa. La República Dominicana ha logrado financiar una buena parte de su factura petrolera, hasta ahora cerca de 3.500 millones de dólares, que en unas condiciones que no se encuentran en ninguna institución financiera, ni siquiera de las instituciones financieras multilaterales. Estamos hablando de un plazo de 22 años, 2 años de gracia y un 1% de tasa de interés cuando el petróleo está por encima de los $100 el barril, que ha sido el promedio más o menos que hemos tenido de $96 me parece, que tuvimos durante el año 2013. Por debajo de $100 financiamos el 40% de la factura petrolera de un volumen de, de hasta 50.000 barriles diarios que Venezuela se ha comprometido a suplirnos mediante Petrocaribe. Y Petrocaribe, la posición del gobierno venezolano ha sido que hasta el momento no está en juego. Hay un proceso de discusión de crear una zona económica Petrocaribe que será el relevo del acuerdo actual de solidaridad energética que está vigente y que se concertará con todos los miembros de este bloque de países que conforman el acuerdo de Petrocaribe, que ha sido el centro de las discusiones que se han tenido en las últimas reuniones que Venezuela ha convocado. Y básicamente el papel, independientemente de las declaraciones del presidente Maduro, que pudieron incluso haber salido un poco de contexto, porque hay que recordar que hay una vinculación histórica entre Haití y Venezuela,
Los primeros fusiles que recibió el libertador Simón Bolívar fueron donados precisamente por las autoridades haitianas en la época, y quizás estaba haciendo una alusión a ese hito histórico. Y en todo momento la disposición de Venezuela ha sido la de colaborar con el diálogo entre las partes, respetando la soberanía de ambos países. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, usted hablaba un tema neurálgico de petróleo. Uno puede hacer todas las proyecciones del mundo, habidas y por haber, y con el petróleo los únicos que no pueden, un poco, los economistas siempre hacen todo su vaticinio, utilizan un buen término, el ceteris paribus, partiendo de que las condiciones se mantengan constantes, ¿verdad? De que algunas variables se mantengan constantes. ¿Tú sabes que bien decía que el economista es uno que dice lo que va a suceder y después explica por qué no sucedió? ¿Por qué no? Así es. Bueno, pues el asunto es que cuáles son las expectativas, con qué ustedes han trabajado y cuáles son las proyecciones, cuáles son los factores que pudieran haber si España, un poco dice Rajoy que ya la crisis, aunque sigue habiendo problemas, pues ya pasó lo peor. Si Estados Unidos vemos que está creciendo, y esos son buenos indicadores para nosotros como socio comercial, pero visto desde la óptica del petróleo, pudiera ser un poco preocupante. ¿Cuáles son el vaticinio? Sí, de hecho, mira, vaticinio ninguno. La realidad es que nadie sabe en el mundo entero lo que va a ocurrir con los precios del petróleo, no solo en unos meses, mañana. ¿Por qué? El petróleo se ha convertido en un bien que es un refugio financiero altamente especulativo, y que es impactado por una multiplicidad de factores que van desde fenómenos naturales, conflictos geopolíticos, problemas técnicos, desempeño económico de los principales países consumidores, y cualquier noticia que se da sobre cualquiera de estos elementos pues impacta el precio. Y la República Dominicana lamentablemente no produce petróleo, está sujeta a los vaivenes que estos precios tienen en el mercado internacional, lo cierto es que el petróleo, alrededor de los $100 el barril, es un precio elevado. Es muy duro para estos países. Es duro para nuestros países. Pero el Ministerio de Industria y Comercio lo que ha aplicado es un mecanismo donde cuando se producen alzas, transfiere una proporción del alza. Regularmente asumimos hasta un 80% del incremento en la semana en que se producen aumentos de precio. Cuando se producen rebajas, transferimos la mayor parte de la rebaja y utilizamos la proporción restante para compensar los montos que hemos acumulado con las refinerías en deuda en las semanas en que debimos absorber la mayor parte de los aumentos. Y esto es un mecanismo que está diseñado para proteger al consumidor en un mercado internacional que diariamente fluctúa